Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, amada familia. Les habla Carol Villabona desde la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Y hoy estaremos meditando en la palabra del Señor en el libro de Mateo 14, del 22 al 33. Y he titulado esta meditación, Señor, sálvame. En la vida cristiana debemos recordar que no es una vida natural, es una vida sobrenatural. Por eso es que en nosotros hay una necesidad de nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Porque solos no lo podemos hacer. Pero cuando nacemos de nuevo, nuestra mirada está puesta en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es así como la Biblia también nos muestra que debemos andar en una vida sobrenatural. En el momento en que Pedro estaba en la barca en medio de la Galilea, hubo una gran tormenta. Y allí estaba Pedro con los discípulos de Jesús. Pero Pedro fue el que le dijo a Jesús si podía caminar sobre las aguas. Veamos este pasaje, leámoslo y démonos cuenta que no podemos quitar nuestra mirada del Señor Jesús. Mateo 14, del 22 al 32 nos dice lo siguiente. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron. Démonos cuenta cómo este pasaje nos enseña acerca de Jesús y de la duda que hubo en el corazón de Pedro. La palabra de Dios nos está expresando que mientras Jesús oraba, los discípulos estaban en problemas. Bueno, y es que debemos recordar que es que los conflictos, las situaciones, los problemas siempre estarán presentes en la vida de un hijo de Dios. Pero ¿qué podemos aprender de este pasaje? 4 aspectos muy importantes. Primero, la vida del creyente está acompañada de altos y bajos. Los discípulos acababan de ver a Jesús predicar, ¿cierto? Me imagino que sus corazones estaban llenos de alegría de ver cómo Dios estaba glorificándose, cómo Jesús hacía milagros, ¿sí? Y fue Jesús quien los hizo ir hacia el otro lado en una barca, les dijo. Todo era una calma en aquel momento, pero cuando estaban en el medio, cuando estaban en las aguas profundas del mar de la Galilea, ¿qué pasó? Se levantaron fuertes vientos y empezó una tempestad. Allí es donde nos damos cuenta, los discípulos estaban solos.
Venían de la calma y empezó la tempestad. Y eso pasa en la vida de nosotros como hijos de Dios. Hay momentos de calma y hay momentos de tempestad. Hay momentos altos y hay momentos bajos. Pero allí en la barca, cuando estaban todos los discípulos, el único que le habló a Jesús fue Pedro. Los demás se quedaron callados. Pedro fue el único valiente y le preguntó a Jesús: si eres tú, mándame, ordéname que vaya contigo. Y Jesús le dijo: ven, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que allí está Jesús y que Pedro le pide permiso como para actuar. Porque es que en momentos en los que estamos en tempestad, ¿qué hacemos? Hacemos a nuestra manera. Pero Pedro le pidió permiso al Señor. Le dijo: mándame, ordéname, eso es lo que tú quieres que haga, eso es lo que tú quieres que yo actúe. Y entonces Jesús le dijo que sí. En los momentos de tempestad no actuemos solos. Preguntémosle a Jesús cómo actuar, ¿sí? En segundo, la fe es sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? O sea, entre las cosas que a Pedro le asegurarían que podría pasar la tormenta, no era que Jesús la calmara, sino que era que Jesús estaba con ellos. Veamos el panorama, ¿cierto? O sea, él le pide a Jesús: no, calma la tempestad, o ven, móntate en la barca. No. ¿Qué es lo que le pide Pedro? Ordéname que vaya hacia ti. O sea, le pide algo sobrenatural. Él no pensó en la tempestad, sino en lo aventuroso que sería romper las leyes humanas para acercarse a Jesús y ver la obra de Dios de esa manera. Pidió caminar sobre las aguas. ¿Sí ves? O sea, la fe, podemos ver, es que no son cosas que se pueden hacer humanamente. La fe, por eso es que es algo sobrenatural, porque solamente lo puede hacer Dios. Es decir, que la fe es lidiar con cosas grandes, con proyectos que van allá, más allá del poder humano. Y así lo expresa Charles Spurgeon. Entonces démonos cuenta que la fe no son proyectos que el ser humano puede hacer. Al contrario, la fe es como una barca construida para las aguas profundas. No se queda en la costa, se va a lo profundo, a las olas más salvajes que no pueden ser vencidas con la fuerza humana, sino con el poder sobrenatural de Dios. A veces pedimos y pensamos o ponemos nuestra fe en cosas humanas. Veamos y recordemos que la fe es algo sobrenatural que rompe las leyes humanas. En tercer lugar, la puerta a la duda se puede abrir. ¿Qué quiere decir esto? Ante la fe, siempre debemos tener presente que hay una puerta a la duda y se va a abrir. Recordemos, Pedro pisó el mar y él no pensó en el viento, él solo miró a Jesús. Cuando creemos en el Señor Jesús, no vemos a nuestro alrededor, no nos ponemos a pensar y si esto, no. Nuestra fe está puesta en el Señor. Pero llegan las distracciones, llegan aquellas circunstancias que nos quieren hacer dudar, que quieren hacernos ¿qué? Hacer perder nuestra mirada del Señor. Y eso nos va a pasar, nos puede pasar, no nos tenemos que aún sentir malos cristianos porque nos pase. No, el mismo Pedro que estuvo con Jesús le sucedió. Miró las olas y de inmediato se empezó a hundir. Pero esto nos lleva a nuestra última enseñanza. Siempre podemos orar en la duda. Lo primero que hizo Pedro fue orar. Apenas él se dio cuenta que se estaba hundiendo, él no empezó a chapotear. Dice que inmediatamente le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente estiró su brazo y le dijo: hombre de poca fe. Estiró su mano, le extendió la mano y lo agarró. Y es allí donde tenemos que darnos cuenta, amados hijos de Dios. En nuestros momentos de duda, ora. En aquellos momentos en que le hemos quitado la mirada al Señor Jesús, ora. Y el Señor extiende su brazo y te agarra. Y tú lo vuelves a mirar. Y vuelves a confiar. Porque sí,
El mundo, el diablo y la carne van a estar allí, buscando quitar nuestra mirada de Jesucristo. Jesús no le regañó, Jesús no lo cuestionó, Jesús no le dio una cátedra. Sí afirmó algo: hombre de poca fe. ¿Sí? Afirmó que tenía poca fe, pero tenía fe. ¿Por qué? Porque ahora en el momento de hundirse, ¿de quién se acordó? De Jesús. Entonces, es tan importante que nos demos cuenta que en nuestros momentos de duda estamos a una oración de ser salvos. No nos dejemos hundir en la duda. Oremos, no importa dónde estés, no importa cuál sea la situación, Jesús responde. Pedro sabía en su poca duda que el único que podía salvarlo era Jesús. Así que entonces, amada familia, en los momentos de duda, ora: Señor, sálvame. Y vuelve a poner tu mirada en el Señor, porque Él extiende su mano para agarrarte y no dejarte caer. Con esto quiero que terminemos. A lo mejor nos hemos dado muy duro a nosotros mismos en el camino de la fe. No es fácil, porque es una vida sobrenatural. Habrá altos y habrá bajos. Todos los tenemos. En los momentos de duda, ora. Puede que nuestra fe no siempre nos lleve a regocijarnos, pero si tu fe confía en la preciosa sangre de Jesús, es lo que necesitas. Si tu fe no te ha llevado al objetivo, pero tu fe te permite permanecer en el Señor y en la vida eterna, eso es lo que tiene valor para nosotros. Sigue creyendo, sigue confiando, y en los momentos de duda, ora: Señor, sálvame. Acompáñenme a orar. Amado Dios, te agradecemos por este momento y por la oportunidad que tú nos das de estar contigo. Gracias porque tu palabra nos muestra que nosotros podemos volver nuestra mirada a ti, Señor Jesús. En los momentos de duda, oraremos. En los momentos bajos, oraremos. En los momentos en que no vemos la luz, oraremos y te clamaremos: Señor, sálvame. Te damos gracias y es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.